Así que aquellos que desean bautizarse, se me acercan, me dicen, pastor, ok, ¿cuándo es el servicio de bautizo? Y te digo, campeón, podemos hacerlo ahora en la tarde si tú quieres. El punto es, mi estimado hermano, que el bautizo es importante. Si Jesús se bautizó, significa que lo necesitamos todos. No, pastor, yo no creo en el bautizo porque... no, en realidad no es que no creas, sino que no te gusta bañarte. Aleluya. Amén. Así que, pastor, me descubrió, pastor. Perdón, no, está bien. Voy a cambiar esos hábitos. Amén. Yo te digo, campeón, es muy importante, mi estimado hermano. El bautizo es uno de los fundamentos de la fe, mi estimado. Así que abre tu corazón para el bautizo. Pastor, ¿pero en qué parte dice que nos tenemos que bautizar? Hey, mi estimado hermano, el hecho de que Jesús se haya bautizado y de que Él haya dicho, id por el mundo, predicad el evangelio, enseñándoles a todos que guarden lo que les enseñé, bautizándolos. Entonces, ¿es bíblico? En tal sentido, hagamos lo que dice Dios en su palabra. Si tenemos que bautizarnos, pues nos bautizamos. ¿Ven? Entonces, si no te has bautizado, yo te digo, campeón, el bautizo es una decisión importante. Sí, hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, creo prediqué sobre el bautizo. Voy a predicar sobre eso, ¿ok? Voy a revisar mis apuntes también. Vamos a ir a lo que la Biblia tiene que decirnos con respecto al bautizo, pero no hoy. Hoy tengo otro mensaje. ¿Sabes? Estaba leyendo. Ustedes saben que a mí me gusta mucho ir a la raíz de las palabras, ¿ok? Siempre uso los diccionarios etimológicos para poder comprender qué es lo que nos dice la palabra en sí misma. Sí, y me di con la sorpresa sobre la palabra intimidare, que en sí es el latín de la palabra intimidar. Yo sé que aquí la mayoría de nosotros no se intimida por nada del mundo, aleluya. Yo sé que hombres y mujeres aquí son valientes, amén. Eso es bueno, iglesia, que seas valiente. Sin embargo, tenemos la tendencia a acobardarnos, tenemos la tendencia, no a acobardarnos, campeón, sino a sentir intimidación. Y sabes, mi estimado, la palabra intimidar, que viene del latín intimidar, significa meter miedo. En otras palabras, campeón, esa misma palabra intimidar, ¿sabes qué nos dice? Nos dice, tú y yo no fuimos creados con miedo. El miedo quiere entrar y va a entrar si tú lo permites. Esa es la razón por la cual en esta mañana quiero dar un mensaje que lo he titulado Destruyendo la intimidación. Porque de una u otra forma nos vamos a sentir intimidados por algo en la vida. Pastor, a mí no me dan miedo los perros, pastor. Excelente, gloria a Dios que no te den miedo. Pero te puede dar miedo otra cosa. ¿Qué hay al respecto de la crisis económica? ¿Qué hay al respecto de la vacuna? Hablaba con mi suegro. Bueno, yo no hablaba con mi suegro, mi esposa hablaba con mi suegro. Mi suegro le decía que en Holanda hay una discriminación total contra aquellos que no se han vacunado. No pueden entrar a los restaurantes, a los cines, a algunos supermercados. ¿Pero por qué? No, lo siento, no te has vacunado, no eres bienvenido. Por la vacuna. Ayer hablaba con el pastor Mario, él me dice, en Estados Unidos es igual, me dice. Estaba viniendo otra vez la división de clases, pero ya no por la economía, sino por lo que indica el gobierno, por lo que indican las clases sociales poderosas, donde dice, si no te vacunas, no eres bienvenido. ¿Qué hay al respecto de la intimidación sobre la enfermedad? ¿Qué hay al respecto, mi estimado hermano, sobre la intimidación de una guerra? ¿Qué hay al respecto sobre la intimidación de un fracaso matrimonial? Yo te digo, campeón, hay cosas que nos intimidan y las intentamos esconder. Por esa razón, hoy te voy a pedir que presentes tu intimidación delante de Dios para poder destruirla. Porque no es bueno vivir intimidado. Amén. Abre tu corazón, por favor, en esta mañana y también tu Biblia. Primera de Samuel, capítulo 17. Esta es la historia del rey David y el momento en el cual se presenta un hombre más grande que él. El rey David, 1,70 m aproximadamente, Goliat, 3,40 m. ¿Qué hay al respecto de esa intimidación? El doble de él. Abre tu corazón, mi estimado hermano, y leamos Primera de Samuel 17, versos desde el 22 hasta el 29, nos dice así. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien.
Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió a las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿No es esto mero hablar? Mira lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, campeón. Porque en sí, la Biblia nos está mostrando, mi estimado hermano, una batalla tremenda entre el pueblo de Israel, campeón. Y la Biblia, ¿sabes qué nos está diciendo en el verso 24? Nos dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Sabes qué nos están diciendo? Tenían miedo, iglesia. Estaban muertos del miedo, estaban atrapados por el miedo. Sin embargo, campeón, lo que está pasando en nuestra historia es una intimidación total. Estos hombres aceptaron el miedo, lo dejaron entrar. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra intimidar, ya te dije lo que significa. Significa meter miedo. Y si estás intimidado, de una u otra forma el miedo entró a tu vida. De una u otra forma permitiste que el miedo entre a tu corazón. Pero Dios no te creó así. Dios no te creó para que vivas con miedo. Así que vamos con el primer punto. Dios no nos creó con miedo. Y para eso tenemos que ir al Génesis, iglesia. Cuando la Biblia nos muestra, mi estimado hermano, en el capítulo 1 del libro de Génesis, el proceso de la creación, en el verso 28 la Biblia nos dice: y los bendijo Dios. ¿A quién? Al hombre y a la mujer. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, incluidos los dinosaurios. Aleluya. La Biblia entonces nos está mostrando, mi estimado hermano, el tremendo poder que Dios le dio al hombre. Le dijo: señoread. En otras palabras, le están diciendo: no voy a dejar que nada te intimide a ti. Entonces, mi estimado, lo que la palabra de Dios nos está diciendo: tú y yo fuimos creados sin miedo. Dios creó al hombre sin miedo. Entonces, ¿cómo entró el miedo? También la Biblia nos lo dice. ¿Sabes cuál es la primera historia en donde la Biblia nos cuenta que el miedo entró al ser humano? La Biblia nos dice en Génesis, en el capítulo 3, en la caída del hombre, campeón, que después de que la serpiente tentó a Eva, Eva comió del fruto y ese fruto Eva se lo dio a su marido. ¿A quién? A Adán. Y en el momento en el cual Adán cae, campeón, las cosas se deshacen y se derriten. Pues bien, en ese momento ellos comienzan a buscar hojas de árboles, se comienzan a cubrir las partes íntimas porque tenían vergüenza. Sin embargo, ¿sabes qué nos dice la palabra de Dios en el verso 10 del Génesis 3? Nos dice lo siguiente: que Dios venía, mi estimado hermano. Verso 9 nos dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y en el verso 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnuda y me escondí. Oí tu voz y tuve miedo. La Biblia nos está diciendo, mi estimado hermano, la primera vez que aparece el miedo en la historia de la creación, la primera vez que el miedo entró fue cuando el hombre, mi estimado hermano, se puso al otro extremo de Dios cuando le desobedeció. Dios lo está llamando y le está diciendo: ¿dónde estás tú? Y el hombre dice: tuve miedo. Es entonces Dios está: ¿qué está pasando aquí? ¿Tuviste miedo? ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Sabes, mi estimado hermano, la palabra desnudez, la palabra desnudo, campeón, es descubierto, es sin protección. Y eso es lo que Dios está diciendo. ¿Sabes cuándo entra el miedo? Cuando no estás protegido.
El miedo entra, mi estimado hermano, cuando no hay esa protección que Dios ha prometido de establecerse en la vida de los hombres que alaban y adoran su nombre. El verso 11 de Génesis 3 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Quién te enseñó? En otras palabras, Dios está diciendo, ¿cómo permitiste que el miedo entre? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo permitiste que entre en tu entendimiento el miedo? Dios está diciendo, yo no te creé así. Mi intención de haberte creado no es que tú sufras. Campeón, ¿cuántas veces nosotros venimos al Señor? Por favor, ayúdame. Y Dios te está diciendo, ¿por qué estás así? Yo no te creé para que sufras. Yo no te creé para que vivas intimidado. Yo no te creé para que vivas como un hombre solitario. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es bueno que el hombre viva consciente, paciente y, estimado hermano, en sociedad. Es entonces, iglesia, que aquí la palabra de Dios nos está mostrando a ti y a mí, mi estimado hermano, que Dios le está diciendo, ¿quién te enseñó que estabas? ¿Quién puso ese miedo en tu vida? Y luego le dice también, ¿o has comido del árbol que te mandé que no comieses? Son dos cosas, campeón. Pues bien, el miedo aquí se instala porque el hombre hizo lo que Dios le había dicho que no haga. Te estás dando. Yo me pregunto, mi estimado hermano, si antes Satanás ya había intentado intimidar al hombre. Tal vez de repente usando a estos, ¿te imaginas a Satanás usando a este dinosaurio? ¿Cómo se llama el tiranosaurio Rex? Ahora me parece que hay uno nuevo que se ha descubierto. ¿Cómo se llama? La Indominus. Indomable, aleluya. Esta clase de dinosaurios. Y entonces Adán. Ven. ¿Te imaginas a Adán, campeón? Eso es en Jurassic World. Ok, ya, perdóname. Ok, bueno, los niños me corrigen, eso yo no sé nada de dinosaurios. Pero bueno, el punto es, campeón, me pregunto yo si Satanás de repente se convirtió en ese dragón. Wow. Y entonces viene Adán, te voy a aplastar. ¿Tú a mí? ¡Ja! Y Adán, mi estimado hermano, trepando en su encima, jalándole de las orejas, campeón. Yo me pregunto, mi estimado hermano, ¿cuántas veces Satanás intentó intimidar a Adán y no lo logró? ¿Cuántas veces, campeón? No lo sabemos. Es una teoría personal. Pero sí me pregunto, porque Satanás quería hundir al hombre. No lo logró con la intimidación, campeón. Lo logró primero quitándole la protección divina. Y eso es lo que Satanás va a intentar hacer contigo y conmigo. Quitarnos la protección divina para poder intimidarnos. Quitarnos la protección divina, mi estimado hermano. Y entonces, iglesia, la Biblia nos muestra en nuestra historia cómo es que Goliat está delante del pueblo de Israel, campeón. Pero ahora el pueblo de Israel está dispuesto a ir a la batalla. Está dispuesto a irse a enfrentar al ejército. Pero nunca tuvieron en mente aceptar que un guerrero iba a decir, denme un hombre para enfrentarme con él. Ellos dijeron, no, espérate. Cuando estamos entre todos somos fuertes. Pero cuando estoy solo. Yo no sé cuántos de ustedes, mi estimado hermano, alguna vez se han encontrado con algún ladrón y entonces te han dicho, lo que pasa es que estoy solo, lo que pasa es que estoy solo. Hay momentos en los cuales, yo estoy en los micros y entonces a alguien le pega a un ladrón y entonces él le dice, te aprovechas porque estoy solo. Eso es lo que dice el ladrón. ¿Sabes por qué? Porque sabe que solo tiene miedo, pero cuando está en grupo se cree fuerte. Yo te digo hoy en esta mañana, mi estimado hermano, ¿sabes qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está diciendo, mi estimado hermano, que eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Que Israel, mi estimado hermano, debía ser ese pueblo fuerte que no tenga miedo de nada, campeón. Pero en nuestra historia, la Biblia nos está mostrando cómo es que Israel está atemorizado. Verso 24 nos dice así, del capítulo 17, otra vez. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Tenían gran temor. ¿Cómo permitieron que el miedo entre? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabes cómo permitieron, mi estimado hermano? De la siguiente manera. La Biblia nos cuenta versos antes, en 1 Samuel capítulo 17, el verso 16. Dice así: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. ¿Para qué venía el filisteo? Venía para decir lo siguiente, verso 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo.
La Biblia nos está diciendo que este gigante Goliat lo que está haciendo es desafiar al pueblo de Israel, que está diciendo: denme un hombre que pelee conmigo. Y si me vence, nosotros seremos sus esclavos. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. La Biblia nos está diciendo que ese mensaje lo repitió 40 días. ¿Sabes qué está pasando, mi estimado hermano? Que cada vez que escuchas un mensaje malo, intimidador, y le sigues prestando atención, te paralizas. Esa es la razón por la cual, campeón, yo no creo en las noticias. Esa es la razón por la cual en mi casa no tenemos tele. ¿Sabes por qué? Porque las noticias son una basura informática. Perdóname que te lo diga. Frecuencia Latina, Willax y etcétera son una basura informática, porque lo único que buscan hacer es intimidarte. Es decirte a ti, poner en tu corazón miedo. No, la economía, no, que las vacunas, no, que los ladrones. De 1 a 2, yo recuerdo muy bien en el comedor de mi anterior trabajo, de 1 a 2 pasaban y las noticias del día. ¿Cuáles eran las noticias del día? Robos en San Juan de Lurigancho, robos en San Martín de Porres, robos en Comas, robos en San Isidro. No, ya no es seguro vivir en Lima, ya no es seguro vivir en Lima. Yo les dije a mis amigos, ¿saben una cosa? Lima es el lugar más seguro para vivir. No, Junior, estás loco. Es el lugar más seguro. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere a Lima. Aleluya. Yo te digo, campeón, la intimidación viene por causa de un mensaje negativo constante. ¿Sabes? Salomón ya lo sabía. Salomón lo escribió en el libro de Proverbios, capítulo 18, en el verso 21. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que escuchas constantemente? ¿Cuál es el mensaje que escuchas constantemente? ¿Sabes que lo que escuchas de eso te alimentas? Uy, pastor, no sabía, porque a mí la verdad me gusta escuchar las canciones de Julio Iglesias, pastor, de razón que ando deprimido. Por supuesto que andas deprimido, porque Julio Iglesias canta canciones deprimentes. Pastor, no, a mí me gustan las canciones alegres, pastor, las canciones alegres de Daddy Yankee. Pero no sé por qué no puedo vencer la inmoralidad sexual. ¿Sabes por qué? Porque las canciones de Daddy Yankee hablan de sexo desordenado. Y de eso te alimentas. Es entonces, campeón, Salomón nos está diciendo: ¿qué es lo que más amas? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Yo lo diría de otra forma, conectándolo con el texto, con la historia que nosotros estamos leyendo. La intimidación y la valentía están en poder de la lengua. ¿De qué te alimentas? ¿De qué te alimentas? El pueblo de Israel sabemos lo que escogió alimentarse. 40 días escuchando la misma radio, campeón. 40 días escuchando el mismo mensaje. 40 días escuchando y diciendo: ¿quién va a pelear contra mí? ¿Quién va a pelear contra mí? ¿Quién va a pelear contra mí? Campeón, los ejércitos, mi estimado hermano, han sido establecidos por el hombre para luchar como ejército. ¿Por qué le escucharon? La Biblia nos dice: ellos aceptaron los términos del enemigo. Cuando tú firmas un contrato, no puedes aceptar los términos del enemigo. No puedes aceptar solamente los términos de la otra persona. Tienes que poner tus términos también. Aleluya. Amén. Ese es el enfrentamiento contractual. Vivimos en un mundo ahora de los negocios, campeón. Yo soy ingeniero de obras. Hay momentos en los cuales tengo que verificar contratos y yo digo: ok, ya, ¿cuál es la cláusula? ¿Qué cláusula me habla del tiempo? ¿Qué cláusula me habla del dinero? Y entonces, ok, yo te ayudo con esto, pero tú haces esto por mí. Esa es la negociación del contrato. Cada vez que una persona viene: pastor, mire, me han ofrecido este trabajo. Ok, pon también tus condiciones. No puedes decir: no, trabajas para mí, esto. No, pastor, pero si yo pongo mis condiciones, no me van a aceptar. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Tú tienes tus condiciones. Yo no te necesito en el trabajo. Ok, tengo mis condiciones. ¿Cuáles son? Miércoles en mi casa. ¿Está bien? Ok, lo acepto. Perfecto. Pero yo también tengo una condición. No te voy a pagar tanto, sino menos. Ok, no hay problema. Quiero mi tiempo para Dios. Es entonces, campeón, ¿qué es lo que tienes en el corazón para seguir conectado con Dios y también poner tus condiciones frente a un momento de enfrentamiento? La Biblia nos está poniendo aquí, mi estimado hermano, las consecuencias de permitir que simplemente el miedo te paralice y hacer lo que el otro dice.
Goliat está en mero hablar, está hablando y hablando y hablando y hablando. Y el pueblo de Israel, adivina qué es lo que está pasando. Está otra vez, en nuestra historia, intimidado. ¿Qué nos dice la Biblia? Verso 24. Así empieza diciéndonos en nuestro texto principal. Y todos los varones de Israel que veían que veían a aquel hombre, huían de su presencia. ¿Sabes qué es lo que hace el miedo, campeón? ¿Sabes qué es lo que hace ese mensaje repetitivo en tu vida? Te hace huir. Te hace huir. Te hace huir. Yo no sé, campeón, pero hay momentos en los cuales no, eso nunca ha pasado acá, pero he visto en otras parejas, en otras iglesias, gloria a Dios, que hay momentos en los cuales, por A o B razón, se pelean, mi estimado hermano, y entonces se comienzan a decir palabras feas. Una pareja que en un momento se prometió aquí amor eterno, frente al púlpito de cualquier iglesia. No, yo te amo para siempre, para siempre, ok, qué lindo. Viene el primer problema, no, que yo no te amo, que eres así. ¿Sabes qué es lo que hacen esas palabras de intimidación? Te hacen huir. Huir, verso 24 otra vez. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. El miedo te hace huir, te hace retroceder, te paraliza. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Nuestro texto nos está hablando de David, este chiquillo que cuidaba ovejas. Y nos dice que tenía su hermanazo. ¿Cómo se llamaba? Eliab. Un capítulo antes, mi estimado hermano, la Biblia nos cuenta sobre Eliab. ¿Qué pasaba con Eliab? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan. Saúl se volvió loco, desechó la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Dios le dice a Samuel, Samuel, quiero que vayas a la casa de Isaí y unjas a uno de sus hijos para que sea el próximo rey. La Biblia nos dice que Samuel viene, ok, señor, tranquilo, yo voy, tomo taxi, mándame un Uber. Ok, Uber, llegamos a la casa, llegan a la casa de Isaí, campeón, y él ve a Eliab, este gigante mastodonte. Y entonces, seguramente que él es el elegido. Y Dios le dice, no. Él no es. Porque yo no miro lo que mira el hombre. Yo miro el corazón. La Biblia nos dice, iglesia, que Eliab fue desechado. Ahora, Eliab, este gigante, este primogénito, este hermanote, tenía que proteger al hermanito. Pero ¿sabes qué nos dice la Biblia? Mira qué es lo que causa el miedo. La Biblia nos dice, campeón, en el verso 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia, y la malicia, perdón, de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Eliab, el hermano mayor, ahora está atemorizado, está con miedo. Él es parte del ejército. Él es uno de los hombres que cuando veían a Goliat decían, uy, no, mamá. Es entonces, este Eliab que tenía que proteger a su hermanito, ahora está molesto con su hermanito. Yo te digo algo hoy en esta mañana. Aquella persona intimidada siempre busca intimidar a los más débiles. Siempre busca intimidar a los más débiles. Eliab, en vez de proteger, ahora está intimidando. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Por qué tendría que encenderse en ira, iglesia? ¿Por qué? Si era su hermanito, pues se encendió en ira. Se encendió en ira contra su propio hermano. ¿Puede pasar, mi estimado hermano, en tu familia? ¿Puede ser que tu hermano mayor de repente te mire mal a ti porque ahora eres cristiano y Dios te está bendiciendo? Puede ser, campeón, puede ser que eso pase. ¿Sabes qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que puede pasar. Puede ser que en la iglesia pase, que mientras tú estás con temor, mi estimado, de que no, pero ¿por qué Dios no me bendice? Ves que otro hermano comienza a crecer más y más y más, y entonces algo en tu corazón, en vez de decir, wow, qué bien que Dios te esté bendiciendo, te comienza a dar cólera. ¿Por qué es que él es bendecido y yo no? ¿Por qué es que ella es bendecida y yo no? ¿Por qué es que el otro hermano es bendecido y yo no? Es entonces, iglesia, que las consecuencias, campeón, son terribles. Tercero, pones en otro lo que tú tienes. Mira lo que nos dice la Biblia, que Eliab lo que hace
es decirle a su hermanito: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Cuál es la soberbia de David? ¿Cuál es? Yo no veo ninguna soberbia. La Biblia nos está diciendo, mi estimado hermano, aquí, que este hombre está diciendo: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Las palabras de David no son con malicia. Las palabras de David son: hey, no me gusta ver intimidado al ejército de mi país. No me gusta ver a mi país destruido. No me gusta verlo así. Yo te digo, campeón, no me gusta ver a mis hermanos de la iglesia intimidados. No me gusta ver a mis hermanos de la iglesia sin la bendición que Dios ha prometido que llegaría. No me gusta. Es entonces, campeón, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que enfrentar la intimidación. Tenemos que enfrentarlo. Porque lo que está haciendo David, mi estimado hermano, es hey, yo no he venido escuchando esos 40 días. Porque David estaba cuidando las ovejas. Simplemente un día las dejó y vino a ver. Y en ese momento que él escucha, él dice: hey, no lo voy a permitir. La primera vez que lo escuchó. No lo voy a permitir. Que hay momentos, campeón, hay que tomar esa determinación. Que cuando escuchas las noticias: uy, no, tengan cuidado con sus ahorros, no lo voy a permitir. Apago eso. No lo voy a permitir. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que este mundo me intimide. Dios está en control. La Biblia nos dice, iglesia, que lo que hizo David fue algo especial. La Biblia nos dice, verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios? Él está diciendo: ¿quién se cree este patán para venir a provocar a Dios? Él está viendo, campeón, que no es una guerra entre hombres. Él está viendo que es un enfrentamiento con Dios. Yo te digo, campeón, la intimidación es una guerra contra Dios. Y te está venciendo, ¿sabes por qué? Porque de una u otra forma, cuando estás intimidado, te alejas de Dios. Cuando estamos intimidados, nos alejamos de Dios. Dejamos de venir a orar, dejamos de atender a la iglesia, dejamos de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque como estamos intimidados, no queremos perder aquello que nos han amenazado que podríamos perder. Es entonces, iglesia, que vamos al tercer punto. Y es: con el Espíritu Santo vencemos. La Biblia nos está diciendo, iglesia, que lo que pronuncia David no es soberbia. Es decir, Dios nos va a ayudar. Verso 26 otra vez. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso para que venga a provocar a los hombres de Dios? ¿Por qué es que la intimidación puede tener fuerza y poder en una persona que ama a Dios? Eso es lo que está haciendo David. David está diciendo: no entiendo. Si nosotros servimos a Dios, ¿por qué estamos intimidados? No entiendo si es que nosotros servimos al Dios que prometió bendecirnos por completo. ¿Por qué es que tenemos ese miedo en el corazón? No lo acepto, está diciendo David. Así como tú tampoco. Aleluya. Repite conmigo esta mañana: no lo acepto. No lo acepto. No podemos aceptar la intimidación. No la podemos aceptar, campeón. Entonces, tenemos que enfrentarla. Tenemos que vencerla. La Biblia nos dice, mi estimado hermano, que en su momento Goliat sale al frente con David, ¿ok? Porque ahora está aquí David, ¿ok? ¿Sabes qué nos dice la historia? La historia nos dice que cuando están en el enfrentamiento, léelo por favor, no lo voy a leer en este momento porque es muy larga la historia, ¿sí? Pero en el momento en el cual están en el enfrentamiento, Goliat le dice: voy a dar tu carne a los perros. Voy a dar tu carne a los perros. Y lo que hace David es decirle: tú vienes contra mí con espada y lanza. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes contra mí a atacarme con cosas que me van a dañar el cuerpo. No me van a dañar mi relación con Dios. Es entonces yo te pido en esta mañana que lo consideres, por favor. Porque lo único que este mundo puede dañar es tu cuerpo, pero no tu alma mientras estás con Dios.
Esa es la razón por la cual, mi estimado hermano, Dios le dio la victoria a David. Y esa es la razón por la cual Dios te va a dar a ti la victoria. Campeón, en nuestra historia, en la historia de la primera iglesia, mi estimado hermano, en Hechos capítulo 4, ¿sabes qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice la historia que que Pedro y Juan están predicando y sanan a un hombre paralítico en el templo de la Hermosa. Aleluya. Y cuando lo sanan, campeón, la Biblia nos dice que vienen y los intimidan. Mira lo que nos dice Hechos capítulo 4, verso 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Les amenazaron, iglesia. Les dijeron, ustedes dejen de predicar en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué hicieron ellos, campeón? La Biblia nos dice en el capítulo siguiente, capítulo 5, verso 27 al 29. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes nos amenazaron y nos intimidaron para no predicar. Dios me dijo: predica. ¿A quién tengo que obedecer? Uy, pastor, qué difícil. Bueno, lo voy a echar a suertes. ¿Dios o los hombres? ¿A quién obedezco? Uy, qué difícil, pastor. Porque si obedezco a Dios, es que me van a tener cólera y me van a botar del trabajo mejor obedezco a los hombres. No, ellos dijeron, no. Dios sigue teniendo el control. Es entonces, campeón, que aquí ellos están diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Es necesario acercarte a Él. Es necesario estar con Él. ¿Por qué? Porque mientras estás con Él, la intimidación no te toca. No te toca, campeón. ¿Va a venir? Sí. Va a venir a intimidarte. Va a venir, mi estimado hermano. Va a venir cuando estoy predicando a veces en las calles, mi estimado hermano, la intimidación viene. Ayer, campeón, de que estábamos aquí en el parque, la intimidación viene. No, vete de aquí, no queremos cantar nuestro rap. Pero Dios los ama, estoy preocupado por ustedes. ¿A dónde van a ir si se mueren? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es entonces, iglesia, que nuestra historia nos está poniendo aquí las razones humanas por las cuales deberíamos sentir intimidación. Pero también nos está exponiendo las razones divinas por las cuales vamos a vencer la intimidación. Las razones divinas, mi estimado hermano, tienen que ver con obediencia a Dios. Para poder obedecer a Dios, tenemos que saber lo que Él dice. ¿O no? ¿Cómo obedecemos si no sabemos lo que Dios dice? Tenemos que saber lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios para ti? Eso depende mucho de tu relación con Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en este último tiempo? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido en este último tiempo? ¿Qué? Dios quiere ayudarte. Sí, campeón, pero depende mucho de tu relación con Él. ¿Qué es lo que Él te ha venido diciendo en este último tiempo? ¿Lees su Biblia? ¿Qué dice Dios con respecto a tu manera de pensar? ¿Cuál es tu manera de pensar referente a la economía? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cuál es tu manera de pensar referente a la sexualidad? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cuál es tu manera de pensar referente a la iglesia? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Estás obedeciendo? La obediencia viene de acuerdo a lo que Dios dice, campeón. Es entonces, campeón, la lectura de la Biblia es importante. Lee lo que Dios dice. Entérate de lo que Dios te quiere decir. Infórmate de lo que Dios busca que tengas en el corazón. Y entonces podrás obedecer. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes qué nos dice la Biblia, iglesia? Que ellos siguieron predicando. Hechos capítulo 4, verso 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar
y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La Biblia nos dice, iglesia, que ellos oraron y luego la tierra tembló. Aleluya. Maravilloso mensaje, maravilloso momento, iglesia, pero los vuelven a capturar. Y la Biblia nos dice que les dice, no les mandamos estrictamente que dejasen de predicar. No les mandamos. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 33 del capítulo 5. Oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Se enfurecían y querían matarlos. Se enfurecían. Yo te digo, campeón, este mundo se enfurece cuando te paras firme con Dios. Este mundo va a querer acabar contigo porque te paras firme con Dios. ¿Sabes qué nos dice la Biblia? Mira lo que dice el verso 40 del mismo capítulo 5. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos. ¿Cómo? Espera. Los azotaron. ¿Qué pasa cuando te azotan? Pastor, yo me pongo triste, pastor, es que me duele, pastor. Verso 41. Ellos salieron de la presencia del concilio después de haber sido azotados, gozosos de haber sido tenidos. ¿Qué? Gozosos. Aleluya. Hey, ¿cuántos latigazos? 40, me dieron 41. Loco. Estás mal del cerebro. No estoy mal del cerebro. Si por predicar me van a castigar, pues predicaré más. Ese es el tema. La intimidación viene para que no prediques, campeón. La intimidación viene para que no compartas tu fe. Viene intimidación, mi estimado hermano. Este mundo busca intimidar. Que no se abran las iglesias. Viene la tercera ola. Viene la cuarta ola. Bueno, pues la surfearé. Aleluya. Que vengan las olas que vengan. Me compraré mi tabla. Yo te digo, campeón, por algo se inventó el surf. Hoy en esta mañana, campeón, no podemos dejarnos intimidar. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir predicando. Dios es bueno, iglesia. Así que hoy en esta mañana te pido, pídele al Padre Celestial, Padre bueno, estoy aquí para usted. Y venga lo que venga, me sentiré gozoso porque estoy con usted. Cierra tus ojos en esta mañana. Vamos ahora. Padre mío, muchísimas gracias, mi Dios, por esta mañana especial. Gracias, bendito Salvador, por su palabra. Gracias, bendito Rey del cielo, porque es usted, mi Dios, transformando vidas y también corazones. Padre mío, le pido, mi Dios del cielo, que restaure, mi Dios. Que venga maravilloso Dios del cielo y haga poderoso Rey del cielo, Dios, que los corazones de hombres y mujeres, mi Dios del cielo, no sientan, enfrenten la intimidación, Padre mío. Porque vamos a sentir intimidación, pero es necesario confrontarla, es necesario ir en contra de esta situación. Yo le pido, eterno Salvador, que nos ayude. Padre, la intimidación viene cuando estamos lejos de usted. Pero hoy en esta mañana queremos estar con usted. Venga, mi Dios, se lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Cierra tus ojos, por favor, por un par de minutos. Sabes, la Biblia dice, iglesia, que cuando nosotros estábamos pecando, le dolió a Dios en el corazón. Que antes de preferir castigarnos, lo que Dios prefirió hacer fue enviar a su Hijo para rescatarnos. Y hoy en esta mañana, mi estimado hermano, Dios ha visto cómo tú estás. No la estás pasando bien. Hay culpa en tu corazón. Hay pecado, mi estimado hermano. Estás viviendo mal. Lo que Dios quiere hacer es mostrarte a ti algo. Que Dios vino y el mundo no le recibió, sino que lo rechazó. Que cuando Dios vino, mi estimado hermano, el mundo prefirió hacer su propia voluntad antes que obedecer lo que Dios pide. Y esa es la razón por la cual, campeón, este mundo vive atemorizado. Este mundo, mi estimado hermano, vive con muchos miedos y temores. Este mundo, mi estimado hermano, vive, campeón, atrapado en el miedo. Dios quiere liberarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere hacer que se desarrolle en ti
esa capacidad de valentía, mi estimado hermano, donde tú puedas enfrentar cualquier situación. Que cuando vengan 2 o 3 ladrones a querer robarte, decirles: no, para, detente, necesitas a Dios, lo que estás haciendo está mal. Pero eso solo se hace con el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces, mi estimado hermano, cuántas veces has sentido miedo y no has sabido qué hacer porque el miedo te paraliza? Pues bien, hoy en esta mañana Dios quiere romper eso. Dios quiere romper la intimidación que este mundo está trayendo a hombres y mujeres. Dios no te creó con miedo. Lo que hace la intimidación es meter miedo a donde no había miedo. El miedo empieza con el pecado, porque lo que hace el pecado, campeón, es tener miedo a Dios. Dios creó a Adán y a Eva, mi estimado. Eran amigos, andaban en el jardín del Edén. Pero cuando Adán y Eva caen, repentinamente Dios viene y ellos se esconden. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Me pregunto yo, mi estimado hermano, si tienes miedo que Dios venga. Me pregunto yo, campeón, si en el libro de Juan, cuando la Biblia nos dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Me pregunto si fue por miedo, porque no querían que Dios descubra lo que ellos estaban haciendo en secreto. Campeón, no más secretos. Deja que Dios entre al corazón, a lo profundo de tu ser, a lo íntimo de tu ser, y te comience a limpiar y a restaurar. Eso es lo que Dios quiere hacer. Si esa persona, mi estimado hermano, eres tú, sabes que necesitas a Dios. Dios te quiere en el cielo. Un día vas a morir y vas a estar ante Él. La Biblia nos dice que toda rodilla se doblará. Unos doblaremos la rodilla porque conocemos que Dios es Dios soberano y necesitamos arrodillarnos. Y otros doblarán rodillas porque tienen miedo para pedir perdón. Pero esa no es la oportunidad de arrepentirse. La oportunidad de arrepentirse es ahora. Si esa persona eres tú, ven a los pies de Dios y pídele perdón. Levanta tu mano, permíteme orar contigo. Necesitas a Dios. Aleluya. Necesitas al Rey del cielo. Dios te ama. Amén. O de repente un día le diste tu vida a Dios, como el pueblo de Israel, campeón, y entonces comenzaron a venir batallas. Porque yo te digo hoy en esta mañana que la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, que no tenemos lucha, mi Dios del cielo, contra gente, sino contra principados, contra potestades demoníacas de las tinieblas. Y hoy en esta mañana, campeón, te digo, estamos en una guerra, y en esta guerra te van a intimidar. El espíritu de maldad va a querer intimidarte de muchas formas, campeón. Que cuando tus hijos se enferman, va a querer decir: Dios no los va a sanar, Dios no los va a sanar. Mi hija tiene una tos desde hace más de un mes, campeón. Venimos orando desde hace más de un mes. ¿Sabes una cosa? Lo he vivido. Hay momentos en los que Satanás dice: Dios no va a sanar a tu hijo, Dios no va a sanar a tu hija. Y yo digo: no, Dios sí lo va a hacer. Y tengo que seguir creyendo. Oh, pastor, tu iglesia siempre va a ser chiquita. Los hombres que tienes en tu iglesia nunca van a crecer. Y sabes, lárgate, Satanás, porque los hombres que están en la iglesia los ha traído Dios y es Él quien los va a hacer crecer. Voy a acabar con tu economía porque voy a hacer que los hombres dejen de diezmar, que mujeres dejen, y haré que se gasten todos tus ahorros. Pues que se gasten todos mis ahorros, pues Dios me dará más. ¿Sabes, mi estimado hermano? Satanás no tiene fuerza ni poder contra el Espíritu del cielo. Dios es bueno y Él ha prometido estar con nosotros. Dios es bueno, mi estimado hermano. Él quiere ayudarnos a ti y a mí. Que Dios bendiga esta mañana. Si estás en esa batalla, campeón, te digo, ya sentiste la intimidación de repente. Llegó la hora de venir ante el Padre y decirle: Señor, he visto la intimidación y me alejé de usted. Y de repente por esa intimidación volviste a pecar. Cualquiera que haya sido el pecado, de repente mentiste. De repente, no lo sé, campeón. ¿En qué pecado te has vuelto a involucrar? Ven, mi estimado hermano. Ven a Dios y pídele perdón.
Si esa persona eres tú, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Déjanos orar contigo. Amén. Iglesia, predica este sermón, porque la intimidación es un arma del infierno que busca moverte a vivir con miedo continuamente. Uy, no, qué miedo. Uy, no, qué miedo. Uy, no, qué miedo. Ahora está de moda decir eso. Ahora está de moda. Uy, no, qué miedo. Uy, no, que fuera de acá. Te reprendo, Satanás. Lárgate de aquí en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo me protege. Estoy cubierto por lo que Él hizo en mi vida. No tengas miedo. 365 veces está escrito en la Biblia. No tengas miedo. Uno para cada día. Y Dios te lo repite cada día. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Te voy a ayudar. Aleluya. Tal vez tienes que venir y arreglar las cosas con Dios. Tal vez tienes que acercarte más a Dios. Leer su palabra. No dejar de venir a la iglesia. Al contrario, venir continuamente. Decirle al Padre, Padre bueno, ayúdeme. Permítame crecer para usted. Amén, iglesia. Espero que esta predicación te ayude. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Si Dios ha hablado de tu vida, ven al altar. Ven y habla con el Padre Celestial. Ven y dile al Dios del cielo: mi Dios, quiero estar con usted. Yo no quiero tener miedo. Al contrario, Señor mío, quiero predicar su palabra. Quiero ir, Padre bueno, en busca de aquellos que le están buscando, Señor Dios. Permítame, mi Dios, vencer el miedo. Aleluya. Uno de los ejemplos, campeón, es Peter, mi hijo. ¿Sabes? Una vez un perro lo avasalló en el parque y desde esa vez le tenía pánico a los perros. Pero poco a poco le hemos enseñado a acariciar a los perros y a decir: no tengas miedo, no tengas miedo. Como padre, esa es mi responsabilidad, hacer que mi hijo no tenga miedo. Yo te digo hoy, en esta mañana, Dios quiere ayudarte y hacer lo mismo contigo. Que aquello que una vez te dio miedo, Dios te está diciendo: te voy a ayudar, no tengas miedo. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a cantarle a nuestro Dios. Okay. Vamos a cantar esta canción que es mi mejor adoración. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón. Yo te entrego todo mi corazón. Aleluya, iglesia. Jesucristo es Dios. Él es bueno. Vamos a dar una fuerte alabanza a nuestro Padre. Amén, iglesia. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Él por su mensaje, porque es Él, iglesia, quien busca que tú y yo no vivamos intimidados. ¿Qué es lo que te intimida? Ponlo en oración, enfréntalo. ¿Qué? No te puedes dejar intimidar. ¿Cuántos Goliat son? Los que vengan, campeón. ¿Sabes qué nos dice la historia? La historia nos dice en el libro de Marcos, en el capítulo 4, que 6,000 demonios estaban persiguiendo a un hombre.
¿Sabes quién es? El gadareno. Pastor, ¿usted cómo sabe que eran 6,000? Si la Biblia dice que era una legión. Pues bien, legión es un término de guerra que se le nombra a un grupo de 6,000 soldados. Un grupo de 6,000 soldados romanos se le llama legión. Somos legión. Ah, son 6,000. Ok, no hay problema. No hay problema, no tiene miedo. No. Ese hombre vino a los pies de Cristo y los 6,000 se fueron. 6,000. 6,000. 6,000 demonios, iglesia. El infierno entero se pone en contra para que no vengas a los pies de Cristo, pero los vas a vencer. Ven a los pies de Cristo. Él te va a ayudar. Dios es bueno, iglesia. Vamos a terminar en oración. Padre mío, muchas gracias, mi Dios, por esta palabra, Padre, por su ayuda, mi Dios, porque es usted, Padre mío, aquel que nos va a ayudar a vencer la intimidación. Padre mío, yo le ruego, eterno Salvador, que nos ayude, mi Dios del cielo, a continuar avanzando junto a usted. Le necesitamos, Padre. Somos una iglesia que le necesita muchísimo. Somos dependientes de usted, mi Dios. No de nuestra fuerza, no de nuestro entendimiento, no de nuestra inteligencia, sino de usted, Padre. Usted es quien manda, Padre. Usted es soberano. Le necesitamos muchísimo. Padre bueno, venga, mi Dios. Y aunque el infierno se ponga frente a nosotros, su palabra dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Nosotros somos su iglesia, Padre. Cada hermano de este lugar es la iglesia, mi Dios. En tal sentido, estamos protegidos por usted. Y aunque venga el mismo infierno, no va a prevalecer. Mi Dios, le necesitamos. Satanás, te echo fuera en el nombre de Jesús. Lárgate de la iglesia. Saca tus manos de la economía de la iglesia. Saca tus manos de la salud de la iglesia. Saca tus manos de la mente de la iglesia. Yo declaro liberación en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, iglesia. Que Dios los bendiga a toditos. Cuídense muchísimo. Nos vemos hoy en esta noche para otro servicio y pasarla súper bien. Otra vez, que Dios me los guarde muchísimo. Chau.